Muy buenos días, Peña, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga muy bien. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y vengo como cada día a resumiros la partida del día, en esta ocasión de la ronda número 6 de la Sinquefield Cup, super torneo de super torneos que se celebra en la ciudad estadounidense de San Luis, reuniendo a los peces gordos del ajedrez, Carlsen y compañía. Y bueno, la verdad que el torneo no está decepcionando en absoluto, ¿verdad? En cada ronda hemos visto o bien una obra de arte estratégica preciosa o una combinación brutal táctica, ¿verdad? Sí que es verdad que en cada ronda casi ha habido una partida muy vistosa para los aficionados. Y esta ronda no ha sido la excepción y hemos tenido otra gran partida entre Levon Aronian y Wesley So. Recordad que aún quedan 3 rondas, que podéis seguirlo en directo como siempre en Chess24 y que después de este torneo vendrá quizá algo casi más importante, ¿verdad? Que son unas rápidas donde estará participando Garry Kasparov en su vuelta contra los mejores jugadores del mundo. Así que sin más, me dejo de rolletes y vamos a ver qué ha sucedido en la 64 casilla y a tratar de sacar el máximo jugo a esta gran partida entre Levon Aronian, el armenio, y Wesley So, el estadounidense de origen filipino. Bueno, Levon Aronian decide jugar D4. Ya sabéis que Levon Aronian es un jugador muy flexible, puede jugar tanto D4 como C4 como caballo F3, suelen ser sus armas principales, y Wesley So opta por caballo F6. Todavía no sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? C4 y aquí Wesley So decide jugar E6. Jugada muy lógica, por supuesto G6 también para Grunfeld o India de Rey es muy empleada, caballo F3 por parte de la blanca y D5. Por supuesto, las negras pueden jugar C5, D5, B6, ¿verdad? La India de dama, pero D5, posiciones del gambito de dama normales. Aquí las blancas jugaron caballo C3. Tras G3 ya sabéis que estamos en lo que denominamos la apertura catalana, de la cual podéis disfrutar una serie de vídeos que hizo el feo este en Chess24. Bueno, caballo C3 y de nuevo aquí muchísimas posibilidades. Siempre me gusta hablar un poquito de la apertura, bueno, para que sepáis como los nombres de las distintas posibilidades y para que también, si alguna gusta más que otra, podáis investigar. Por C4 hay una serie de vídeos de Jan, la Viena, ¿verdad? Luego, por supuesto, alfil E7 también es otra posibilidad, aquí en esta posición, donde por ejemplo las blancas pueden optar por alfil F4 o alfil G5, son las dos más empleadas, y las negras están muy sólidas últimamente en estas posiciones, tras enroque, E3, H6, alfil H4, caballo E4, lo que se denomina como la defensa Lasker, ¿verdad? Alfil por E7, dama por E7 y torre C1, y las negras están muy sólidas en esa posición. Es por eso que tras alfil E7 las blancas hoy en día normalmente suelen preferir alfil F4, ¿vale? Sobre todo en la élite, estamos hablando. Pero bueno, tras caballo C3, el negro decide jugar alfil B4, lo que se conoce como la defensa Ragozín. Alfil B4 es una jugada muy lógica de desarrollo que deja paso al rey para enrocarse en corto y que además clava al caballo de C3. Ya sabéis que las negras en muchas ocasiones tratan de saltar con el caballo E4 dependiendo en qué tipo de línea. Las blancas hacen lo propio, dice que me clavas tú el potro de C3, pues te clavo yo a ti el potro de F6. Jugada lógica, alfil G5 metiendo siempre presión sobre el centro, ¿verdad? Y las negras pues rápidamente dicen me voy a desclavar o voy a forzar al cambio. H6. Aquí las blancas casi que están forzadas a capturar en F6. Prácticamente es la única línea interesante, ya que volver para atrás no tiene sentido, y alfil H4, que podríais pensar que es interesante, en esta ocasión G5, una jugada muy fuerte y una reacción muy típica en este tipo de posiciones de la Ragozín. Alfil G3 y caballo E4 metiendo presión sobre el punto C3, y las negras todavía no se han enrocado en corto. ¿Vale? Esto es muy importante. Normalmente cuando reaccionáis con G5, el rey es casi mejor tenerlo en el centro, puesto que enrocado en corto ya estaría muy vulnerable con respecto a algún H4 que pueda surgir en el futuro, o si cambiáis en G3, luego la columna H se va a abrir y es mejor tener la torre defendiendo el peón de H6 que no el rey en G8 con el peón de H6 colgando. Y esta posición se considera que está bastante bien para el negro, ¿verdad? Es por eso que aquí H6, alfil por F6, dama por F6, y una jugada que alguno podría pensar que es un poco rara, la jugada dama A4 por parte de Levon Aronian, que es una jugada muy teórica, pero que uno podría pensar, oye, Pepe, yo no le veo el sentido. ¿Qué pasa si caballo C6 simplemente, que es lo que pasa en la partida, por supuesto, porque si no el alfil de B4 cae? El tema es que parece que le hemos dado un tiempo a las negras, pero el caballo en C6 no está idealmente colocado. Como todos sabéis, la casilla ideal para el caballo en estas posiciones es la casilla D7 para poder reforzar el centro con un peón en C6, ¿verdad? Y luego ese caballo en D7 refuerza la posible ruptura central con el peón a E5, ¿vale? Es por eso como que la dama pierde un tiempo, pero como que también obligamos al caballo a dirigirse a una casilla que no es nada ideal, que es la casilla C6.
Bueno, las blancas siguen con E3 para desarrollar rápidamente su alfil de F1 y enrocarse en corto. Vaya flechita que me ha salido aquí, esto no tiene ningún sentido. Y las negras juegan enroque corto, ¿vale? Enroque corto, a lo que las blancas siguen con alfil E2. Alfil E2 es una jugada un poquito más flexible que alfil de 3, diría yo, ya que si alfil de 3 cuando te capturan en C4, está obligado a capturar directamente con el alfil. Sin embargo, con el alfil en E2, tras la captura en C4 no estáis obligados a capturar inmediatamente, tal y como vaya a ver la partida. Así que quizá un poquitín más flexible alfil E2 que alfil E3. Todavía estamos en teoría. D por C4, aquí, por supuesto, alfil de 3 es posible, torre C1 también se ha jugado, pero bueno, alfil E2, D por C4, jugaron las negras. Una reacción muy típica de las negras es comer en C4 para luego posteriormente tratar de jugar E5 y resolver el mayor de sus problemas, que suele ser el alfil de C8. Fijaros, ese diablillo está ahí pasándolo mal, no es un diablillo feliz. Ese alfil de C8 no tiene diagonal, ¿verdad? No está colocado en A8, H1 y choca con el peón de E6. Es por eso que una reacción típica es tratar de avanzar el peón E5 para darle libre a ese alfil. Las blancas jugaron enroque corto, todavía retrasando la captura del peón de C4. Era una pregunta que podría surgir, ¿vale? De hecho, le estaba yo enseñando la partida a un amigo y me decía, oye, Pepe, ¿por qué aquí no puedo jugar a 6, no? A 6 y alfil por C4, B5. Bueno, la clave es que si las blancas juegan a 6, puedes capturar igualmente el peón de C4 debido a que la torre de A8 está indefensa, ¿verdad? Tras B5, simplemente alfil por B5, me lo zampo, rico, un curry excepcional. La torre de A8 está indefensa, ya por B5 vendría dama por A8 y se acabó lo que se daba, pim pam pum. Es por eso que tras enroque A6 no hay ningún problema, alfil por C4 y ya está, ¿no? La otra posibilidad es alfil de 7. Y uno podría pensar, oye, me da un poco de miedo esta descubierta con el caballo. Simplemente puedes jugar alfil por C4. No hay ninguna descubierta peligrosa. Si caballo por D4, simplemente vendría dama por B4, ¿verdad? O dama por D7, y si caballo E5, que parece que defiende el alfil, bueno, simplemente D por E5 y atacamos la dama, jugada intermierda, y si alfil por A4, E por F6, con pieza de más para la blanca. Es por eso que no hay ningún problema. Podemos capturar el peón de C4, eso no va a ser ningún tipo de problema. Las negras jugaron alfil por C3, ese alfil en B4, pues ya sabéis que está un poco, pues está dependiendo del caballo de C6, y B por C3 y ahora alfil D7. Aquí hay solo una partida. En mi base de datos había 7 o 8 partidas con la jugada E5 que se había empleado, como digo, con más frecuencia que la jugada del alfil D7, que por otra parte parece muy lógica. Desarrollo una pieza, conecto las torres y me preparo para algún tipo de ruptura, si bien probablemente la ruptura con E5, ¿verdad? Ahora sí, que nos están amenazando alguna descubierta. O por lo menos ya es momento de capturar el peón de C4, ¿verdad? Y lo hacemos con la dama para que no sigan esa diagonal incómoda. Y aquí es donde Wesley So realiza la primera novedad, que por otra parte parece una jugada muy lógica. Realiza torre a C8. Vamos a tratar de analizar esta posición un poquito. Parece una posición muy seca, pero estratégicamente es muy rica, ¿verdad? Fijaros, las blancas tienen una columna abierta, la columna B, que es muy interesante, que la puedo aprovechar para meter presioncilla ahí con el destornillador sobre los mofletes de Wesley Kirby So. Y, por supuesto, las blancas quizás pueden amagar con avanzar sus peones centrales, ¿no? Tenemos una buena mayoría central, tenemos más espacio. Y las negras, la ruptura que van a tratar principalmente de realizar es la jugada E5. Vamos a ver ahora cómo Levon Aronian juega de una manera profiláctica muy interesante contra esa ruptura. Las negras quieren jugar E5, pero por supuesto el peón de C7 está indefenso. Es por eso que torre a C8 tiene mucho sentido en esta posición, para tratar de romper con E5. Levon Aronian juega torre a D1, jugada profiláctica muy interesante, precisamente luchando contra ese avance del peón a E5. ¿Por qué? Porque el alfil de D7 está indefenso. Si las negras se suicidan aquí a lo kamikaze japonés con E5 para estrellar su avión contra el barco blanco, pues simplemente tras D por E5, caballo por, dama por, el alfil de D7 está jugosito ahí soltando una grasilla y no lo podemos zampar, ¿verdad? Con torre por D7. Es por eso que Wesley So juega torre F8. Dice, bueno, ahora si hace algo estúpido, por ejemplo como H3, que no es estúpido, pero le da un airecillo al rey blanco, las negras podrían tratar de liberarse con la ruptura E5. Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si D5? Ahora ese caballo se tiene que ir. No pasa nada, el caballo puede irse a la casilla E7 y el negro está dispuesto a romper ahora con la ruptura C6, donde la torre en C8 está idealmente colocada, ¿verdad? Así que además hay maniobras de bloqueo sobre el peón de D5 con un caballo en D6 que estaría súper bien colocado. Pero bueno, esa es otra historia. De nuevo, Levon Aronian juega una jugada profiláctica contra esa ruptura de E5. ¿Cómo evitamos ese E5? Juega caballo de 2, una jugada que en principio va contra los principios clásicos, ¿no? La pieza deja de controlar el centro, pero es que precisamente lucha contra la única reacción de
del negro. Y es que ahora si el negro trata de jugar E5, entonces caballo E4 es muy fuerte. Fijaros, este caballo va a saltar a la casilla C5 posteriormente. Además, si la dama se dirige a E7, podemos jugar D5 y tras caballo B8, pues hay una jugada muy fuerte aquí que es dama B4, forzando el cambio de dama. Y ahora fijaros que este caballo está idealmente colocado en E4 para saltar a la casilla C5 y tenemos bastante presión sobre la posición negra. Fijaros que el caballo de B8 está aquí muerto risa, ¿verdad? Y las negras no tienen fácil romper con C6, siempre queda la casilla C6 débil, el potro salta a C5, ¿verdad? La columna C está abierta también para presionar sobre el peón Carlito, así que realmente la posición blanca es muy cómoda en esta posición. Es por eso que tras caballo de 2 las negras dicen, bueno, no me dejes romper con E5, voy a tratar de realizar la otra ruptura disponible en la posición. Y esta es la ruptura C5, ¿verdad? Por eso Wesley So juega caballo A5. Fijaros que este caballo aquí parece que está indefenso, pero es fácilmente defendible con un peoncillo en B6. Posteriormente podemos tratar de romper con C5. Y eso es lo que trata de hacer Wesley So. Dama B4 atacando el caballo, B6 y ahora alfil A6. Es verdad que las negras todavía no pueden romper con C5. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué no puedo hacer C5 aquí, no? Y si D por C5, torre por. El problema es que hay un doblete aquí, ¡bum! Caballo E4 atacando a la torre y a la dama y el negro pierde la partida. Alfil A6 fuerza entonces a la torre negra a dirigirse a la casilla B8 y las blancas siguen mejorando sus piezas. Ahora dice, voy con el potro a E4, ¿vale? La dama no puede dirigirse a E7, que sería la casilla ideal, ¿verdad? Donde controla toda su posición y se tiene que dirigir a una casilla blanca como F5, donde ahora el alfil retorna después de haber realizado su función de desplazar a la torre a una columna todavía más pasiva y el alfil de D3 aquí amenaza algunas descubiertas. Es verdad que las negras jugaron alfil C6 porque las descubiertas no son peligrosas. Fijaros que la posición negra está todo absolutamente defendido. Si caballo D6, ¿qué pasa? Pues nada, me quito simplemente con la dama F6 y el caballo no está atacando absolutamente nada. Caballo C5, la misma historia, me quito, ¿verdad? Y no pasa nada. Y es más, me quito una casilla quizás activa donde ataco el peón de G2 con mate. Es por eso que las blancas jugaron facundillo. Levon Aronian sabe quién resuelve los problemas y juega F3 simplemente tranquilo, esperando y reforzando el caballo de E4. Y ahora Wesley So toma una decisión que podríamos decir de doble filo, ¿verdad? Pero es muy entendible porque es una posición muy incómoda. Es decir, la dama negra no se puede esclavar fácilmente. Aquí la máquina recomendaba caballo B7, que es una jugada difícil de realizar. ¿Por qué? Porque es muy difícil psicológicamente, aunque no exista ninguna descubierta que pierda, mantener la dama en esa diagonal, ¿verdad? En la diagonal F5. Puesto que da miedo, ¿verdad? Todo el rato tener que calcular. Y Wesley So, sin embargo, no existe ninguna jugada peligrosa todavía. Wesley So juega alfil por E4 y dice, paso de calentarme la cabeza con esa descubierta y ahora sí que la dama la puedo retirar a F6 o a E7 o a G5, ¿no? Pero aquí el problema es que Levon Aronian recaptura del peón de F, inmolando a Facundo, yendo al juzgado a cambiarse de nombre, ¿verdad? Y ahora tenemos dos peoncillos de E, gemelo E, pero Facundo se ha inmolado con un propósito. Y es que ahora la columna F está abierta y existen muchas ideas de ataque como vaya a ver en la partida. Una partida posicional, tranquila, de repente se va a convertir en una tromba de las blancas sobre el rey negro enemigo. Vamos a ver, las negras jugaron... vamos a ver... Las negras jugaron aquí en esta posición dama G5, ¿verdad? Estoy aquí viendo que no le he dado a un clic que tenía que darle del sonido. Luego comprobaré si estoy grabando bien. Si no, voy a tener que grabarlo otra vez. Que siempre estas cosas me pasan a mí porque soy bastante tonto. Y más de una vez he tenido que grabar el vídeo 2 y 3 y 4 veces, ¿no? Esperemos que esta sea la única vez. Bueno, dama G5 y las blancas jugaron torre F3. Jugada súper lógica, defendiendo el peoncito de E3, ¿verdad? Y preparándonos para el doblaje de torre en la columna F, donde vamos a meter presión durísima sobre el peón de F7. Además, fijaros que existen ideas ahora contra pasar la torre a G3, también mirando al punto G7. Aquí realmente las negras tienen que buscar ya una reacción, porque se está quedando cada vez más pasiva, ¿verdad? Y el caballo está súper desplazado de la acción. Aquí la máquina recomendaba E5. Y tras torre D, F1, pues por ejemplo, torre F8... Si ahora tratamos de traer nuestras piezas a la columna F, simplemente el negro se queda bastante sólido en E7 con la dama y luego con posibilidades de retornar con el caballo quizá a una casilla de 6, ¿verdad? Donde defiende absolutamente todo y parece que el negro está bastante sólido. Sin embargo, Wesley decide jugar C5, que es otra jugada que parece bastante lógica. Dama B2 por parte de Levon Aronian, amagando con traer la dama a la casilla F2, la torre a F1, absolutamente presionando con todo lo que tiene sobre el punto F7.
Y aquí las negras juegan E5, otra jugada estratégicamente interesante, porque uno podría pensar, oye, aquí me han dicho que puedo crear un peón pasado protegido, que me han dicho que eso es brutal, que eso es lo máximo en ajedrez, que eso es la panacea, ¿verdad? Bueno, pues realmente cuidado con estas posiciones, porque desde el punto de vista estratégico puede ser incluso muy arriesgado para las blancas. Todos los peones están doblados. Y ahora imaginaros que este caballo viene a la casilla de 6, lo que se llama el caballo bloqueador, que es un caballo buenísimo, que controla la casilla F5, defiende en F7, incluso apoya el avance de la mayoría de peones negras en el flanco de dama. Así que cuidado con este tipo de posiciones que realmente pueden ser muy peligrosas. Es por eso que Levon Aronian no juega D5, ¿vale? Que es un error estratégico. Sin embargo, juega torre de F1 atacando en F7. Las blancas juegan C por D4, aprovechando que comer en F7 todavía no es posible porque las blancas están entrando, y recapturan con C por D4. Ahora I por D4 es un error. ¿Por qué? Porque tras I por D4 tenemos un fuerte centro de peones y hemos desdoblado nuestro peón doblado. Es por eso que las negras juegan torre B7 para defender el peón de B7. La otra posibilidad era torre D7, ¿verdad? Para defender igualmente el peón y ceder la casilla B7 al caballo. El problema es que las blancas vienen con dama B5, metiendo presión sobre el peón D5 y atacando la torre. Y si torre BD8 hay una jugada muy fuerte, que es un tema que vaya a ver luego en la partida, es la jugada H4, desviando a la dama de G5 sobre el peón de E5. Si dama por H4, pues simplemente dama por E5, ¿vale? Y esta masa de peones centrales mucho más importante que el peón de H4, que además nos da una columna extra para atacar en el caso en que el negro pues decida cambiar su configuración de peones en el flanco de rey. Bueno, torre B7 por parte de las negras, y ahora las blancas jugaron D5. Ahora sí que tiene sentido D5. ¿Por qué? Por varios motivos. Ahora, por supuesto, la dama de B2 está mirando al peón de E5, que antes con el peón de C3 y C5 no lo estaba. El caballo no puede retornar a D6 tan rápidamente a bloquear. Se amenazan jugadas como H4 en la posición, ¿vale? Y desviando a la dama del peón de E5. Y las negras jugaron torre C7 en esta posición, a lo que el blanco respondió rápidamente con H4, una jugada potentísima en esta posición. Si dama H5 siempre podemos ir con torre F5. Si dama E7, que uno podría pensar también para no desviarse de la defensa del peoncillo de E5, entonces viene el bombazo en F7, en F6 no, ¿verdad? Que en F6 no estamos para esos negocios. Dama E7, entonces bombazo en F7, como digo, y tras dama por F7, torre por F7, torre por dama por E5, esta masa de peones va a ser decisiva en la partida, y en cuanto la dama se retire, el peón de E va a llegar a la gloria hasta E6 y va a ser súper incómodo para el negro, prácticamente perdido. Las negras tuvieron que capturar en H4 y tras dama por E5, ahora es el momento crítico donde Wesley So pierde el norte en la partida y comete el error decisivo, donde tras el cual Levon Aronian no perdona y lo revienta, lo machaca, le come la yugular, le hace de todo, ¿no? Aquí la jugada correcta era torre E7, perdón, torre 7, aunque aún así tras varias continuaciones el final es incómodo. Incluso la jugada dama C3 es muy incómodo para el negro, tenemos todas las piezas mirando al rey negro, pero incluso la jugada dama F4 es muy interesante, ya que si dama por F4 desdoblamos los peones con un fortísimo centro de peones con ventaja, y si la dama se retira a G5 para ser defendida por el peón de H6, podemos meter un D6 fortísimo aquí. La torre no se puede desviar del punto F7 porque entramos con gran dolor, y si torre es D7, entonces metemos el otro peón, E5. Y ahora cuidado que hay jugadas como alfil B5 y el caballo tarda mucho en volver a la acción, y estos dos peones están ahogando prácticamente a esas torres, lo que va a ser con consecuencias fatales. Y el cambio de damas casi nunca es posible porque E por F4 ya sí que es verdad que tenemos una cadena de peones magnífica. En la partida se jugó dama E7, que parece muy humana, pero entonces viene dama G3, una jugada durísima, que ahora las blancas amenazan jugadas como E5. Por ejemplo, si caballo B7, vendría E5 en esta posición, ¿verdad? Si torre por D5, ¿qué pasa? Bombazo en F7. Torre por F7, dama por, torre por, y si torre por viene alfil C4, ¿verdad? Y si rey por hay un dama F3 ahí en la posición, aprovechando que la torre de D1 está medio en defensa. Entonces, dama G3, el negro realmente no tiene demasiadas opciones. De hecho, estamos amenazando torre por F7, como digo, ¿verdad? En esta posición, torre por F7 seguido de comer todo y E5, parece durísima, ¿no? Caballo B7, incluso aquí comiendo en F7 directamente, es muy bueno para el blanco, ¿no? Torre por y E5, aprovechando que el peón de D5 está incomestible, ¿verdad?
Entonces, esto es una posición chollazo. La dama está entrando en G6, estamos jugando D6, estamos jugando E6, el alfil viene a C4, el alfil viene a G6. Realmente el negro está sufriendo muchísimo. Es por eso que Wesley So juega dama C5, ¿vale? Ahora defendiendo el peón de F7 con la torre y continúa defendiendo la torre de F7 con la dama. Pero aquí hay una maniobra brutal por parte de Levon Aronian en la jugada torre F6. ¡Qué jugadón por parte de Levon Aronian! Aprovechando la mala disposición del rey negro. Fijaros cómo estamos mirando absolutamente con todas las piezas al rey negro. Estamos amenazando torre por H6 a la siguiente jugada. Si el negro trata de jugar activo con dama C3 para presionar al alfil de D3, torre por H6 simplemente gana. El negro nunca puede capturar en D3 porque la torre F7 y luego la de D8 están colgando. Y es por eso que el negro tampoco puede jugar rey F8, que parece una jugada buena porque ahora sí que estamos amenazando a la torre, pero es que existe otra jugada bellísima como es torre G6, aprovechando ahora la clavada del rey en la columna F y entrando en G7 con gran dolor. Si dama C3, incluso torre por G7, aprovechando que la torre F7 está atacada, es un bombazo tremendo también, ¿verdad? Entonces, y si rey H8, por supuesto, si rey H8, viene torre por F7. Entonces el rey no se puede mover y estamos amenazando torre por H6. Las negras tuvieron que jugar H5 a la desesperada. Y otra jugada bellísima, que es torre H6. Desplazamiento de torre, donde parece ser que el peón se la puede comer, pero por las clavadas no puede ser. Y ahora torre por H5 está viniendo seguido de una dama en la columna H que puede reventar directamente al negro. Las negras trataron de jugar activo con dama C3, pero simplemente torre por H5 es posible, aprovechando que la torre C7 sigue atacada. Y tras G6, las blancas jugaron E5 y las negras tuvieron que abandonar increíblemente ya en esta posición. Fijaros, un error en ajedrez y te revientan el culete. O sea, ¿el error cuál fue? Decíamos dama E7, que permitía dama G3, pero un error que tampoco parecía tan grave. Pero esa masa de peones centrales, y ahora vamos a tratar de explicar aquí por qué abandonaron las negras, por supuesto, ¿no? Por supuesto estamos amenazando al alfil por G6 ya con consecuencias fatales para las negras. Así que prácticamente la única jugada que podemos analizar es dama por D3. Aquí hay muchas jugadas que ganan según la máquina, ¿vale? Pero voy a tratar de explicar la más humana. La máquina dice que la mejor jugada con diferencia es torre H3 con mate en 10 o algo así, ¿vale? Pero, por supuesto, os quiero dar la variante más humana, que es la que a primer golpe de vista pues se me ocurre. Y es la jugada dama H4, ¿vale? Dama H4 amenaza mate en 2 con torre H8 y dama H6 y ataca las dos torres. Entonces, tras G por H5, dama por D8, rey G7, aquí la máquina vuelve a decir que torre F3 gana, una jugada no tan humana, también vuelve a decir que E6 gana, pero por supuesto la jugada dama por C7, que es menos ventajosa, pero es ventaja aplastante, también gana en esta posición. Así que, bueno, pues os doy la variante más humana para que veáis cómo sería el remate en el caso de que las blancas, las negras hubieran continuado con dama por D3. Esto ha sido todo, esto ha sido el resumen de la ronda 6 de la Sinquefield Cup. Tenemos ajedrez de élite en Chess 24, tenemos diversión, tenemos adrenalina. Recordad, no os podéis perder las 3 últimas rondas, luego vienen las rápidas de Kasparov. Estaremos retransmitiendo desde Linares, desde los campeonatos de España, donde yo además estaré jugando. Empezamos en 3 días con el campeonato de España relámpago y de rápidas. Así que nada, me despido de vosotros, ha sido un placer, espero que hayáis disfrutado la partida y nos vemos pronto. Ir por la sombra, sed bueno. Y ya sabéis, si bebéis no conduzcáis, que luego me mancháis la tapicería. Bye bye, hasta luego.